Bueno, esto fue lo que vimos la clase pasada. Usamos una dinámica para entender el concepto de límite. ¿Qué es el límite? Es el valor al que se aproxima la variable dependiente, que puede ser y, f de x o como se llame, cuando la variable independiente se aproxima a una cantidad. Por ejemplo, si x tiende a infinito, la variable b se aproxima al 1 y lo indicamos así. Si x tiende a infinito, mi variable, que en este caso se llama c, se aproxima al 0. Ese era el concepto de límite. Estuvimos calculando el límite de esta función específicamente en el punto x igual a menos 3. Entonces, ¿qué pasa con y o con f de x cuando este valor de x se aproxima al menos 3? Hicimos un cálculo ahorita nada más de forma tabular. Hay diferentes formas de calcular límites, de forma analítica, de forma tabular y de forma gráfica. Aquí lo hicimos con la tablita. Calculábamos límite izquierdo, límite derecho. Si estos dos límites son iguales, podemos concluir un límite bilateral. Es decir, que no importa si te aproximas por la izquierda o por la derecha, el resultado es el mismo. Les pedí que fueran adelantando con estos ejercicios para no tardarnos tanto. En este caso, ¿se acuerdan en qué valor les pedí que calcularan el límite? O ya tampoco se acuerdan de esa parte. Al valor de 0. Pero queríamos ver qué es lo que pasa con la función cuando x se aproxima al valor de 0. Muy bien. Y si nos aproximamos al valor de 0, pues puede ser por la izquierda o por la derecha. Si nos acercamos por la derecha, ¿con qué valores nos aproximamos? Puede ser con 0.1, más cerca, 0.01, más cerca, 0.001. Y calcularon el valor de la función. Si x es igual a 0.1, ¿cuál es el valor de g? Ya tienen esa parte. 110. 110, muy bien, gracias. Si x es igual a 0.01, ¿cuál es el valor de la función? 10.100. 10.100. Si x es igual a 0.001, Mil. A mí me dio 1.000.000. es 1.000.000, exacto. A ver si cabe o no se ve muy amontonada. Entonces, es 1.000.000. Entonces, eso significa que cuando x se está aproximando al valor de 0, pero en este caso la aproximación la hicimos solamente con números que eran mayores, así que es por la derecha. Se aproxima al valor de 0 por la derecha, entonces el resultado de mi función, ¿a qué número se está aproximando? ¿Me estoy acercando a un número? Según yo, no. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con esta función? X más 1 entre x cuadrada. Si la evalúo en 0.1, 110. 0.01, 10.100, 1.000.000. ¿Qué es lo que pasa si me acerco y me acerco y me acerco y me acerco y me acerco al 0? Podemos y le podemos seguir aquí. Se hace más, ¿Sí, Itza? ¿Es correcto que dijiste? Es que no alcancé a escuchar la última parte. se hace más largo, más cantidad. Es una cantidad que se hace más grande y cada vez más grande y cada vez más grande. Eso lo vamos a indicar. Crece indefinidamente. Si la función crece indefinidamente, eso significa que el valor de la función se me está yendo al infinito. Si esto crece y crece y crece y crece, lo voy a indicar así. Se me fue al infinito la función.
Si ocurriera el caso opuesto de que esto tiene signo negativo, significa que me está dando un número cada vez más pequeño. Acuérdense, los números pequeños están a la izquierda y los más grandes están a la derecha. Entonces, si esto fuera negativo, decrece, decrece, decrece y decrece. Si es una función que decrece, se indica con menos infinito. Entonces, en este caso, la función crece indefinidamente, así que lo que vamos a indicar aquí es el límite de esa función que se llama g. Cuando x se aproxima al valor de 0, en este caso solamente por la derecha, el límite de esto es infinito. Si la función crece y crece y crece, esto se llama límite infinito. Cuando el resultado de un límite sea más infinito o menos infinito, eso se llama límite infinito. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando nos aproximamos al 0 por la izquierda. Si nos acercamos por la izquierda sería menos 0.1 menos 0.01 menos 0.001. Por convención, casi siempre, nos acercamos con una décima, una centésima o una milésima, pero esto no es regla, ¿eh? Yo le podría poner aquí 0.3, 0.05 y 0.008. Cualquier valor que me indique un acercamiento al 0 es válido. En este caso nos estamos aproximando al 0 por la izquierda. ¿Tienen el valor de esta función cuando x es menos 0.1? 90. Gracias. ¿Y cuando es menos 0.01? 9900. Gracias. ¿Y 0.001? 999,000. Gracias. Entonces, en este caso, cuando x se aproxima al valor de 0, y en este caso lo estamos haciendo por la izquierda, el valor de la función se va a ir aproximando. En este caso también crece indefinidamente, así que lo indicamos igual. Se me está yendo al infinito, con valores diferentes. Me dio valores distintos, pero a final de cuentas crece y crece y crece y crece igual. Si aquí le pongo un menos, me da valores distintos, pero sigue siendo un valor muy grande. Siguen siendo números muy grandes, así que lo indicamos igual. Los valores son distintos, pero la tendencia es la misma. Crece, crece y crece. Así que la conclusión sería que el límite lateral izquierdo, el límite de g de x, cuando el valor de x se aproxima al valor de 0, esta vez solo es por la izquierda, este límite también se me va al infinito. Entonces, este también me dio un límite infinito. Como este valor bueno, más bien este y este son iguales, en este caso el límite izquierdo y el derecho son el mismo, entonces lo vamos a indicar como un límite bilateral. El límite de la función g, cuando x se aproxima al valor de 0, ya no le vamos a poner signo porque no importa si lo haces por la izquierda o por la derecha, el resultado es el mismo. ¿Qué pasa con la función? Crece, crece, crece y crece. En este caso coinciden los límites laterales, entonces podemos establecer un límite bilateral. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. Estos límites no existen. Yo los calculé y lo estoy indicando ahí. Pero un límite es un valor o un número al que la función se acerca cuando x se aproxima a cierta cantidad.
Si yo les pregunto a qué número se acercaron estas funciones, a qué número se acercó la función, ¿qué número me dirían ustedes? ¿Qué número se acerca? A ninguno, ¿no? A ninguno, exactamente. Un límite es un número. Este límite sí existe, es -6. Un límite puede ser un número que sea grande, puede ser un 13.470. Puede ser un número pequeño, un 0.037. Puede ser positivo, también puede ser un negativo, puede ser que mi límite sea -6, como en este caso. Puede ser positivo, negativo, grande, pequeño, decimal, entero, fraccionario, el que quieran, pero es un número. Si un límite existe, es un número. En cambio, acá, pues sí me sirve indicar el infinito porque entonces yo estoy entendiendo qué es lo que pasa con la función. Si la función se me va a más infinito o menos infinito, pues me indica una asíntota o un crecimiento muy rápido. Me sirve para entenderlo, pero sigue siendo un límite que no existe, porque el infinito no es un número. El infinito es un concepto que usamos en matemáticas. Vamos a suponer que yo les digo, a ver a quién tengo aquí, a Monse. Monse dice que tiene mucho dinero y se ganó 10 pesos. Yo digo que también tengo mucho dinero y me gané 3 pesos. ¿Quién tiene más dinero? ¿Monse que tiene infinito más 10 o yo que tengo infinito más 3? Pues nadie, ¿no? Pues para saber, ¿verdad? Si queremos hacer una comparación y ver quién tiene más, es decir, cuál es mayor o menor que, pues necesitamos la cantidad exacta. Y el infinito no es una cantidad exacta, es un concepto. Como no es un número, no lo puedo tratar como números. Cuando yo tengo números, perfectamente hago una comparación. ¿Cuál es más grande, el 3 o el 5? Sale, los ubico en la recta y veo cuál está a la derecha o a la izquierda. Pero yo no puedo identificar o no puedo ubicar en la recta el infinito más 3 y el infinito más 10. ¿Por qué? Porque ambos me están diciendo que es una cantidad muy grande, pero ninguno me dice la cantidad exacta. Entonces, cuando nos salga un límite infinito, a pesar de que este es igual a este y me permite concluir un límite bilateral, ni este, ni este, ni este existen. Nada más como una pequeña aclaración. Sí, los calculamos y los indicamos, pero son límites que no existen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, entonces continuamos. Maestra, y por ejemplo, si en ambos casos, si en ambos ejemplos, tanto por ir por la derecha como por la izquierda, nos vamos acercando hacia un mismo valor, nos dé, por ejemplo, en el -1 y el punto, no, el 0.01 positivo, si nos vamos acercando al mismo valor, sí podríamos definir un límite. Sí, exacto. Como lo hicimos acá. Acá me acerco al 6. Me estoy acercando con un número que es más grande, pero me estoy acercando al 6. Por este lado, pues me acerco también al 6. El límite izquierdo es -6 y el límite derecho es -6. En ambos lados es un número, es el mismo, el límite existe, que sería este de aquí. Ok, gracias. Entonces, ¿Verdad? si, o sea, si hay un número, por así decirlo, real, el límite sí existe, pero cuando es infinito no existe como tal. No, es un límite y lo indicas porque lo hacemos siempre, lo van a ver en los libros o cuando resuelvan ejercicios. Ah, el límite es infinito. Pues sí se indica porque te está dando información, pero ese límite infinito no existe. Es- Vamos a comparar el comportamiento de esta función con el que acabamos de ver, x cuadrada menos 9 y x más 3. Vamos a borrar esto. X, x cuadrada más 9, no era menos 9, menos 9 entre x más 3. En este caso, a mí me interesaba el límite en x igual a -3. Ah, ya se trabó mi computadora. Déjenme otra vez mejor.
La que habíamos resuelto ayer era x cuadrada menos 9 entre x más 3. Si yo me acerco al x igual a 3, era menos 3, ¿verdad? Nos acercábamos aquí al menos 3. Si x se acerca al menos 3, es decir, esta x es menos 3, ¿a qué valor se acerca la función? Lo vamos a indicar así. Cuando x es igual a menos 3, ya vimos que la función no existe. Si trato de evaluarla en menos 3, eso me va a marcar error. No la puedo evaluar. No puedo evaluarla, pero sí puedo ver a qué valor se acerca. ¿A qué valor se está acercando? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Menos 3 y menos 6. La función se está acercando al menos 6. Aquí está, lo veo claramente. El límite es menos 6. Pero si yo hago lo mismo con esta función, ahora mi función es, bueno, no es cierto, mejor dejo esta. La voy a ocupar al rato. Mi función ahora es x más 1 entre x cuadrada. Ahora el punto al que me estoy acercando es al 0. Ay. Si yo me acerco al 0, ¿a qué valor se acerca la función? Pues a ninguno, ¿verdad? Yo me estoy acercando al 0 y ¿qué pasa con esto? Crece y crece y crece y crece. Entonces hay límites que sí existen y límites que no. Uy, ya me alejé mucho. Ahí está. Y tenemos otras funciones que se comportan un poco diferentes. Sería como esta. Esta cuesta un poquito de trabajo entenderla, pero ya una vez que la dominen, es igual que las otras funciones. ¿Alguno de ustedes ha comprado cosas por mayoreo? Sí, Miss. Sí, ¿Y en qué consiste eso de comprar por mayoreo? Mientras más piezas, más barato. Mientras más piezas, más barato te dan, ¿verdad? Un ejemplo. Pues los perfumes, si compras 3 es un precio, ya si compras más de, por así decirlo, 6 y 9, o ya si compras más de 20 ya es otro precio. Y va bajando así consecutivamente. Ah, si compras una pieza, ¿cómo te los dan? A 250. 250. ¿Después de cuántas piezas te dan otro precio? De 3 baja a 200. Si compras solamente una o dos, te la dan a 250. Sí, Si compras de dos a cuántas, bueno, tres. de 3 a 12 se quedan 200 y ya de 12 en adelante baja hasta 150. Excelente. Mm, si compras ya 13 o más. Si yo compro dos piezas, ¿cuánto voy a pagar? 500, ¿no? 500. ¿Cómo sabes que son 500? Porque el precio de una es 250 y si compro dos es el mismo precio, entonces sería 500 Ok, entonces lo que hiciste fue hacer una multiplicación de 250 por 2. por 2. Y si fuera solo uno, tendría que hacer 250 por 1. O sea que si X estuviera entre 1 y 2, vamos a ponerlo aquí hasta 3. Ahorita les explico por qué.
¿X puede ser igual a 0? Pues sí, sí podría ser igual a 0. Yo puedo llegar acompañando nada más a alguien, compro 0 piezas y voy a pagar 0 pesos. Puedo comprar una o puedo comprar 2. Si hago eso, voy a pagar 250 por cada pieza que compre. Quiere decir que X puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 y va a ser 250 por X. X debe ser menor a 3. ¿Se fijan aquí? Esto se llama desigualdad estricta. Significa que este es menor que este y nada más puede ser menor. En cambio, esta es una desigualdad no estricta, porque aquí me está diciendo, por ejemplo, que 0 es menor que X o que X es mayor que 0, pero también puede ser igual. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que si X está entre 0 y 3, el 3 no está incluido, o sea, 0, 1 o 2, yo pago 250 por cada pieza. Pero si yo compro ya 3 piezas, y en este caso X sí puede ser igual a 3, y compro desde 3 hasta, lo vamos a poner aquí, debe ser menor a 13, no puede ser igual a 13, porque con 13 ya me dan otro precio. X es menor a 13. Si yo X, el valor de X está entre 3 y 13, yo voy a pagar 200 por cada pieza. Y ya finalmente, si X es mayor o igual, porque también puede ser, en este caso sí puede ser igual a 13. Si X es mayor o igual a 13, la cantidad de piezas que yo voy a, el precio que yo voy a pagar será 150 por cada pieza. Lo que tenemos ahí se llama función escalonada, función por partes o función a trozos. ¿Por qué? Pues porque como lo acaban de ver, es una función que está definida por partes. Es una sola función, no estoy hablando de varias funciones. Estoy hablando de una función que se va a comportar de manera diferente dependiendo de los valores que tome X. Si yo llego y compro 5 piezas, el 5 no entra en este intervalo y no entra en este intervalo. Entonces, eso significa que lo puedo evaluar solamente con esta función. Para evaluar una función hay que fijarnos en cuál es el dominio que se me indica aquí. Si yo quiero evaluarlo en 5, el 5 entra en este intervalo, por lo tanto, se evalúa en esta parte. ¿Se fijan? Si yo compro 5 piezas, ¿cuánto voy a pagar? 200 por 5. Si esa función yo la quiero evaluar en 20, el 20, el 20 ya es mayor que 13, así que entra dentro de este intervalo. Por lo tanto, sería 150x. ¿Eso es una función por partes o es una función escalonada? Dependiendo de dónde la quieras evaluar, tú te fijas cuál es el intervalo que cubre cada sección y la evalúas ya sea en una o en otra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ponerle aquí el 2. Este 2 sería esta parte. Y entonces aquí tendría 250 por 2. Ahora sí, esta es una función o 2, es una función que ha sido definida por partes en pedazos o a trozos. Ahora, ¿se acuerdan en donde les dije que debíamos calcular el límite de esta función? En uno. En 1.
Entonces, vamos a ver qué valor nos da en 1. Nos vamos a acercar por la derecha, así que nos podemos acercar con el 1.1, 1.01 y 1.001. Si la función la quiero evaluar en el 1.1, ¿dónde la voy a evaluar? ¿Aquí? ¿Con el x más 3 o con el x cuadrada menos 8? Con el x cuadrado menos 8. Con el x cuadrada menos 8. Todos esos números son mayores que 1. Y si x es mayor que 1, la tenemos que evaluar aquí. Me ayudan a calcular 1.1 al cuadrado menos 8. 6.9979. Gracias. Ay, ¿por qué le puse 1? 6.99. En, Diga 6.79. ok. 6.79. En 1.01. En el otro, bueno, en 1.01 es 6.979. Ok, ya no nos falta uno. Era en el del medio, perdón. Ah, ese era en el medio. Ah, perdón. Gracias. 6.97. Y en 1.001. 6.997. Entonces, cuando x se va aproximando al 1, en este caso es solamente por la derecha, el valor de la función se va aproximando al, en este caso, si nos estamos aproximando al, ¿qué número? 7. Al 7. 6.7, 6.97 y 6.99 nos estamos aproximando al 7. Quiere decir que existe el límite lateral derecho. El límite de la función h cuando x se aproxima al valor de 0 por la derecha es un 7. Maestra, Sí. ¿me puede explicar por qué lo hicimos en la de abajo? Ah, ok. Porque vas a usar esta función cuando el valor de tu x sea mayor o igual que 1. En este caso el 1.1, 1.01 y 1.001, todos son mayores que 1. Por lo tanto, se evalúan con esta. Porque todos estos x cumplen esta condición, son mayores que 1. Gracias. Miss, Nada, ¿sí? entonces esto se hacen de primero sacando lo del lado derecho, luego lo del lado izquierdo. Sí. Ok. Creo que es más fácil así. Sí, en esta, bueno, los límites por forma tabular siempre es acercándonos por la izquierda y por la derecha y específicamente en esta función lo haremos con comportamientos diferentes. Cuando nos acercamos por la derecha, esto se comporta como x cuadrada menos 8. Cuando lo hacemos por la izquierda, esto se va a comportar como x más 3. Si nos acercamos por la izquierda, tendríamos que hacerlo con un 0.9, un 0.99 y un 0.999. Como el 0.9, .99 y .999, todos estos son menores que 1, entonces en este caso nos vamos a aproximar por la izquierda y todos estos entran en este rango. Todos son menores que 1, por lo tanto se evalúan con x más 3. Y esta es más sencilla. Si x es 0.9, entonces tengo 0.9 más 3, Punto nueve. 3.9. Punto 99 más 3, 3.99. 3.99. Y finalmente, pues vamos a tener el 3.999. Aquí, cuando x se va aproximando al valor de 1, pero esta vez es por la izquierda.
el valor de la función se va aproximando al 4. 4. 4. Tenemos otra vez un límite lateral izquierdo. El límite de la función h, cuando el valor de x se aproxima al 1, aquí solo es por la izquierda. El resultado de este límite es 4. Ahora, como este y este ya no son iguales, ya no vamos a poner un límite bilateral. Ese ya no existe. Existe uno por la izquierda y existe otro por la derecha, pero el bilateral ya no existe. ¿Cómo se ve una función de este tipo? Miren, tenemos una función que se comporta como x más 3, pero esta función solamente la podemos utilizar desde el menos infinito hasta el 1. Ya después no la podemos usar. Y tenemos otra parte que sería la función x cuadrada menos 8, pero esta solo la podemos usar desde el 1 hasta el infinito. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos al 1? Pues al 1, si me acerco por la izquierda, la función se acerca al 4, pero si me acerco por la derecha, la función se acerca al menos 7. Entonces, en este caso no hay un límite. Voy a cambiarlo de color porque en realidad es la misma función. Maestra, Sí, y bueno, en los ejercicios así siempre usted nos va a decir si es mayor, menor o igual. cuando se va a calcular un límite, sí se les indica en dónde se requiere calcular el límite. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? No, profesora. Entonces vamos a ver que a veces el límite existe, a veces no. Como en este caso, pues el límite sí existe. ¿Por qué? Porque si me acerco por la izquierda y por la derecha me da el mismo resultado. Algunas veces, aunque me dé exactamente el mismo resultado, como alguno de esos es infinito, pues el límite no existe. Y otras veces el límite no existe simplemente porque no es el mismo límite izquierdo que el derecho. Entonces, en este caso, el límite no existe. ¿Y si se queda, maestra? Sí, así se queda. Tienes un límite lateral izquierdo, tienes un límite lateral derecho, pero no tienes un límite bilateral. Entonces, si yo pregunto cuál es el límite, en este caso, pues la respuesta es no existe. Vamos a ponerlo aquí. El límite de la función h de x, cuando x se aproxima al valor de 1, aquí ya no le estoy poniendo signo, eso significa que yo pregunto, ¿qué pasa si me acerco por cualquiera de los dos lados? Pues la respuesta es que este límite no existe. ¿Por qué? Para que exista una respuesta es que acercándote por cualquiera de los lados te dé el mismo resultado. No se cumple, pues no existe. Y pues bueno, vamos a continuar. Hay otro tema que es muy importante conocer y se llama continuidad. Si yo les pregunto, esta función, bueno, ahorita mejor, primero esto. ¿Esta función es continua? A ver, Dulce. Dulce, ¿andas por aquí? Dame una señal. Karime, ¿andas por aquí?
muchachos, ya me voy a traer una ouija para comunicarme, a ver si así de perdida me hacen caso. Ya está aquí, maestra. Ah, muy bien, Dulce. Dulce, ¿esta función es continua? Ay, no sé, no puse mucha atención en esa parte. Perdón. Apenas lo estamos viendo, todavía no les explico continuidad. A ver, alguien que me diga, ¿esta función es continua o no es continua? ¿Se ve como que sí o se ve como que no? Yo diría que no es continua porque no toca en cero. Porque no toca en cero. Muy bien, Diana. ¿Cómo sabes que no es continua? Porque no lo toca. Si lo tocara, o sea, si recorremos la función ya sería continua. O sea, por ejemplo, si hacemos que toque el cero. Vamos a ponerle aquí. Cierto. Ya la recorrí, ya toca el cero. ¿Ya es continua? No, porque hay otro punto que no toca. Hay otro punto que no toca. ¿Ahora cuál es? El 2. Ahora es el 2, ¿verdad? Entonces, esta función no es continua. Esta, que es una misma función, ¿es continua? No es continua porque son dos rectas, se dividen en dos. No es continua porque se divide en dos rectas. El hecho de que se divide en dos no necesariamente la hace discontinua, porque yo puedo recorrerla, por ejemplo, esta x cuadrada la voy a hacer más 1, más 2. Mira, se me perdió mi función. Ya se tocan. ¿Ya es continua? Pero siguen sin seguir la misma dirección. ¿Puedo tener una función continua aunque esté definida en cachitos, en pedacitos? Si yo recorro esta, ya es una función continua. ¿Cómo sabemos gráficamente que una función es continua? Porque la puedo dibujar con una sola línea. Así me doy cuenta de que es continua. Si la puedo dibujar con una sola línea. En cambio, si intento dibujar con una sola línea esta de acá, pues no voy a poder. Tengo una línea aquí y tengo una línea acá. Hay algunas funciones que son engañosas. Pudiera parecer, déjenme la regreso al original, pudiera parecer que es continua, pero no lo es. Esta función de aquí es engañosa porque si yo la veo, pues digo, ay, sí, mira, es una sola línea, pues sí es continua. Quiere decir que si es continua la puedo evaluar en cualquier número que se me antoje y se va a poder evaluar. Pero si yo intento evaluar la función en el -3, pues no se va a poder. No se va a poder porque no es continua justo en ese puntito. Gráficamente pudiera pensar que sí, pero no lo es. Eso significa que si yo trato de definir una función continua gráficamente, pues es muy práctico, me doy cuenta fácilmente si no lo es. Veo muy claramente dónde no son continuas, pero hay puntos que se me pueden pasar. En esta, ese punto que se me está pasando es el x-3. No me quedó exacto. El x-3, si yo trato de evaluarla justo en ese puntito, no me dejó. No se va a poder la función. Justo en el 3 no se puede. ¿Por qué? Porque no se, en el -3, perdón, no se puede evaluar en el -3.
Entonces, esta me engañó. Gráficamente yo pensaba que sí es, pero no lo es. Entonces, si gráficamente no puedo probar la continuidad, me da una idea. Eso sí, me sirve bastante de ayuda, pero no me va a demostrar si una función es continua o no. ¿Cómo voy a demostrar que una función es continua? Eso lo voy a hacer matemáticamente probando tres cosas. Una función es continua en el punto C. Vamos a ponerle así. Una función es continua en el punto C si se cumplen tres cosas. Primera, que yo pueda evaluar la función en el punto C. Si pasa la primera prueba, nos vamos a la segunda. Si la función sí puede ser evaluada en C, ahora voy a revisar que el límite de la función cuando x se aproxima al valor de c tiene que ser bilateral en este caso, que por la izquierda y por la derecha sea el mismo. Entonces, si este límite existe. Esa es mi segunda prueba. Si ese límite existe, me voy a ir a revisar la tercera prueba. Si pasó esas dos, me voy a la tercera, que sería que la función evaluada en el punto C me dé exactamente el mismo resultado que el límite de la función cuando x se aproxima al valor de C. Es decir, que este exista y que además sean iguales. Vamos, estas funciones que acabamos de resolver, porque a las que les acabamos de calcular el límite, vamos a ver si son continuas. Esta función es continua en 0. Tenemos una antes. Esta de aquí es continua en -3. ¿Se puede evaluar en -3? No, ¿No, verdad? ¿Qué resultado nos daba? ¿Se acuerdan? no determinado. No determinado. Se nos generaba una indeterminación cuando tratábamos de evaluarla en el punto, que en este caso mi punto C sería el x-3. Si tratamos de evaluarla en -3, era -3 al cuadrado menos 9 entre -3 más 3. Me daba 0 y 0. Entonces, resulta que la primera prueba no la pasó. Entonces aquí decimos la función no es continua en C. Ya ni hacemos las otras porque no las paso. Esta de acá. La función es continua en 0. Primera prueba. Ver si f de 0 existe. Tendría 0 más 1 entre 0 al cuadrado. Este es 1 entre 0. No pasa la primera prueba. Entonces la conclusión es que esta función no es continua. Ay. Bueno, esta no era continua en -3.
Y esta de acá no es continua en 0. Esta de acá, vamos a determinar si es continua en 1. ¿La puedo evaluar en 1? Primera prueba. Sería sí, ¿no? Es así. La función la vamos a evaluar en 1. ¿En dónde la evaluamos? ¿En x más 3 o en x cuadrada menos 8? En x cuadrada menos 8. En x cuadrada menos 8, porque esta es si x es mayor o también igual que 1. Entonces aquí tendríamos x cuadrada menos 8 es 1 menos 8 menos 7. Esta sí pasa la primera prueba, así que nos vamos a la segunda prueba. La segunda es calcular el límite. ¿El límite en el punto C existe? En este caso mi punto C es el 1. ¿Existe? No existe. No existe. Entonces, como ya no pasó la segunda prueba, la conclusión es que esta función es continua en 1. Nos muestra lo mismo que veíamos gráficamente, solo que esta sí la veíamos en la gráfica, esta sí la veíamos en la gráfica, pero esta no la veíamos en la gráfica. No nos da, la gráfica no nos muestra que es discontinua en menos 3. Entonces, para que una función sea continua, deben cumplirse estas 3 condiciones. Un ejemplo de una función que sí es continua en un punto sería esta, la mismita, la primera con la que trabajamos, x cuadrada menos 9 entre x más 3, pero ahora vamos a probar en un punto diferente, en x igual a 5. La primera prueba es evaluar la función. Si evaluamos en 5, tengo 5 al cuadrado menos 9 entre 5 más 3. Aquí me da 16 y acá me da 8. El resultado es 2. Eso significa que sí pasa la primera prueba. Si pasó la primera, entonces vamos a hacer la segunda prueba. La segunda prueba es determinar si el límite existe, así que pues hacemos nuestra tablita de valores, nos acercamos por el lado derecho con valores que sean mayores a 5. Cuando x se aproxima al 5, esto se aproxima al 2, así que el límite derecho es 2. Ahora por la izquierda, cuando esto se aproxima al 5, el resultado es 2, así que su límite lateral izquierdo es 2. Este y este son iguales, entonces este límite existe, entonces sí hay un límite bilateral, así que con esto determinamos que pasa la tercera prueba. Y finalmente pues nos queda determinar si al evaluar la función en 5 me da el mismo resultado que el límite de la función cuando x se aproxima al 5. El primero me da 2, el límite me da 2, entonces pasa las 3 pruebas. Entonces la función sí es continua en 5. Sí es continua en 5. Generalmente las funciones hay más puntos en donde sí son continuas que en donde no lo son. Por ejemplo, esta función ya vi que no es continua en 0, pero es continua en el resto de los puntos. A menos que yo tenga más huecos, más asíntotas o más comportamientos extraños, lo más común es que la función sea continua. Entonces, si esta no es continua en menos 3, lo que podemos afirmar que es continua en
Un intervalo que va de menos infinito, no tengo el símbolo de infinito, lo vamos a indicar así. De menos infinito hasta 3, en unión con todos los números que van desde el 3 hasta el infinito. Ya vi dónde no es continua, en el resto sí va a ser continua. Esta función no es continua en 0. Entonces eso significa que sí es continua desde menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el infinito. Esta función no es continua en el 1. Eso significa que sí es continua en los valores que no son 1. ¿Alcanzan a ver eso? Creo que ya no, ¿verdad? Entonces, esta es continua desde menos infinito hasta el 1 y desde el 1 hasta el infinito. Pero aquí ya le vamos a cambiar y le vamos a poner un intervalo cerrado. Porque, se fijan, aquí sí la puedo evaluar en 1. Acá no existe el 1, pero aquí sí. Entonces aquí cambiamos. Es continua desde menos infinito hasta el 1 y desde el 1 hasta el infinito. Y ahí está. Esta de acá, pues en realidad es la primera función. ¿Por qué si es continua en 5? Porque en realidad es continua desde el menos infinito hasta el menos 3. Se me olvidó corregir. Desde menos infinito hasta el menos 3 y desde el menos 3 hasta el infinito. El 5 se encuentra en este intervalo, entonces sí es continua. Es continua en cualquier número de aquí o cualquier número de acá.